Hola, hola, hola chiquillos, hoy día vamos a hacer un videito de la ley de Gay-Lussac. Bien, estamos viendo las leyes de los gases ideales, así que hoy día vamos a hacer uno de ley de Gay-Lussac, así que vamos a ver una PPT y luego unos ejercicios para entender un poquito más esto. Vamos allá. Bien, la ley de Gay-Lussac, tenemos, ¿cierto?, la ecuación de Gay-Lussac que nos habla que es presión 1 dividido en temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido en la temperatura 2. Entonces tenemos acá en esta ley, ¿cierto?, la presión y la temperatura. Recordemos que la ley de los gases vamos a trabajar con presión, volumen, temperatura y también cantidad de moles o de moléculas, ¿cierto?, que es N. Bien, pero acá nos sale en esta imagen. Bien, el químico francés, ¿cierto?, Gay-Lussac estudió las relaciones volumétricas de los gases y enunció su ley que dice lo siguiente: la presión de una masa fija de gas a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta en Kelvin. Bien, recordemos entonces que la temperatura en estos casos es la temperatura absoluta, que debemos trabajarla en grados Kelvin. Bien, y para hacer eso, ya lo vimos en la ley de Charles, sumamos, ¿cierto?, los 273, que es el cero absoluto, ¿cierto?, para poder transformar esta temperatura en grados Celsius a la temperatura absoluta que trabajan las leyes de los gases. Bien, entonces la ecuación vendría siendo presión 1 dividido en la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido en la temperatura 2. ¿Ya? Tenemos una masa que es fija, ¿cierto?, y un volumen constante, va a ser el mismo volumen, pero lo que va a estar variando acá, ¿cierto?, va a ser la presión y la temperatura, pero que nos dicen que son directamente proporcionales. O sea que si se aumenta la presión, va a aumentar la temperatura, o aumenta la temperatura, aumenta la presión. Eso es lo que nos dice este recuadro que tenemos acá, ¿cierto?, del gráfico, que la presión y la temperatura van a ser directamente proporcionales teniendo un volumen constante. Entonces la ley de Gay-Lussac es una de las leyes de los gases que relaciona la presión y la temperatura a volumen constante. Recuerden que en la ley de Charles, por ejemplo, decimos que la presión es constante. En este caso lo que es constante es el volumen. Entonces dice que Joseph Louis Gay-Lussac descubrió que a volumen constante la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin, ¿cierto?, en los grados de temperatura absoluta. La presión del gas es directamente proporcional a su temperatura, es decir que si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión lógicamente también disminuye. Bien, entonces de acuerdo con el enunciado, la ley de Gay-Lussac puede expresarse matemáticamente de la siguiente manera, ¿cierto? Presión 1 dividido en temperatura 1 es igual a K, que es de constancia, ¿cierto? Constante. Bien. Entonces los procesos que se realizan a presión constante se denominan procesos isobáricos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están a presión constante. Bien, análogamente la presión de una determinada cantidad de gas que se mantiene a volumen constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta, que se expresa como presión dividido en temperatura, eso es igual a constante. Por lo tanto, los procesos que se producen a volumen constante se denominan procesos isocóricos. Entonces este es un proceso isocórico. Para determinar los valores entre dos estados podemos usar la ecuación, ¿cierto? Presión 1 dividido en temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido en la temperatura 2. ¿Por qué? Porque en los ejercicios vamos a querer ver dos estados de un gas, por ejemplo, ¿cierto?, que está a una presión inicial y a una temperatura inicial. ¿Qué pasa si llega a tal temperatura, qué presión tendría? O si llega a tal presión, qué temperatura tendría. Bien, entonces de ese tipo son los ejercicios, por ejemplo, como los que tenemos acá. ¿Ya? Por ejemplo, dice: el gas confinado en un tanque de buceo se encuentra a la presión manométrica de 2,21 atmósferas a la temperatura ambiente de 30 grados Celsius. ¿Qué temperatura adquiere si se le somete a una presión manométrica de 3,1 atmósfera? Entonces aquí nos está preguntando por la temperatura 2, ¿cierto? Temperatura 2, ¿por qué? Porque la presión varió acá, la presión 1 a la presión 2 de 2,21 atmósfera a 3,1 atmósfera. Bien, entonces nos pregunta por la temperatura 2. Bien, entonces vamos a ver algunos ejercicios para poder realizar en la pizarrita para que quede un poquito más claro.
Bien, chiquillos, vamos a ver la ley de Gay-Lussac, que dice lo siguiente: la presión de una masa fija de gas a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta, que está medida en Kelvin. Recuerden que para poder transformar de grados Celsius, ¿cierto?, a Kelvin, sumamos 273, ¿cierto? Y ahí nos va a dar el resultado en Kelvin. Bien. Entonces dice que si la temperatura aumenta, va a aumentar la presión, porque dijimos que es directamente proporcional, ¿ya? Y si la temperatura disminuye, disminuye la presión. Entonces la ecuación de la ley de Gay-Lussac dice que la presión dividida la temperatura va a ser igual a K, que es constante. Bien. Y para ver dos estados, ¿cierto?, de un gas, dos estados de un gas, que es como vemos los ejercicios nosotros, utilizamos la ecuación presión 1 dividido en temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido en la temperatura 2. Bien, para poder nosotros desarrollar estas ecuaciones, chiquillos, tenemos que hacer los despejes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero despejar la ecuación de Gay-Lussac, lo que siempre aconsejo para las personas que les cuesta un poco despejar las ecuaciones es multiplicar cruzado, ¿cierto? Y así poder hacerlo. Entonces nos quedaría presión 1 por temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Bien, así nunca hago la X, pero al revés. Bien, entonces, como ya tenemos esto, ahora puedo despejar. Si me pidieran presión 1, yo diría que la presión 1 va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 1 dividido en la temperatura 2. Si me pidieran la temperatura 2, diría que igual va a ser la presión 2 por la temperatura 1 dividido en este caso en la presión 1. Bien, si me pidieran la presión 2, sería presión 1 por la temperatura 2 dividido en la temperatura 1. Y si fuera la temperatura 1, me quedaría presión 1 por temperatura 2 dividido en presión 2. Y ahí tenemos el despeje de las ecuaciones, las 4 ramificaciones o los 4 despejes que se pueden hacer para trabajar con esta ecuación. Bien, vamos a ver un ejercicio para ir avanzando en el video. Bien, vamos a ver un ejercicio que dice lo siguiente: a 200 Kelvin la presión que ejerce un gas es de 0,5 atmósfera. Calcula la presión que ejercerá a 25 grados Celsius. Bien, dijimos que la ecuación era presión 1 dividido en temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido en la temperatura 2. Vamos a ver nuestros datos. Presión 1 nos dan 0,5 atmósferas. ¿Ya? La temperatura 1 nos dicen que son 200 Kelvin. La presión 2 no la conocemos porque nos preguntan calcula la presión. Y la temperatura 2 nos dice que son 25 grados Celsius. Pero nosotros tenemos que trabajar siempre en grados Kelvin. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es sumar 273 y 25 más 273, esos son 298 Kelvin. Bien, y ahora despejamos nuestra ecuación. Como les dije, ¿cierto? Multiplicamos cruzado y decimos que tenemos la presión 2. Por lo tanto, si multiplico cruzado me quedaría presión 1 por temperatura 2 dividido en temperatura 1. Bien, entonces la presión 1, 0,5 atmósferas de presión por temperatura 2, que serían los 298 Kelvin, y dividido en la temperatura 1, que son los 200 Kelvin. Bien, acá la lógica, ¿cierto?, nos dice que la presión 1 va a, si aumentó, por ejemplo, aquí la temperatura, ¿cierto?, de 200 a 298 Kelvin, la presión debería haber aumentado, porque es lo que nos dice la ley de Gay-Lussac, que la
presión y la temperatura son directamente proporcionales. Por lo tanto aquí, como aumentó la temperatura, esta presión que nos resulte acá tiene que ser mayor, ¿cierto?, a 0,5 atmósferas. Si no es así, está mal. 0,5 por 298 dividido en 200. Eso nos da un total de 0,74, ¿ya? O 745 si ponemos número completo, atmósfera. O sea, si aumentó, ¿cierto?, de 0,5 a 0,745 atmósfera. Por lo tanto, ahí tenemos ok el ejercicio, que es lo que nos dice la ley de Gay-Lussac, que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Bien, chiquillos, este sería el video. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, que Dios les bendiga, les guarde. Un abrazo y chao, chao.